me cuesta trabajo decir también. Siempre me corrige ella y digo, pero fue bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Sí. Yo siempre me pregunto qué palabra quería decir eso. Ujú. La longanimidad. Porque yo la veía en la Biblia en algunas partes, en otras no. Pero no sé de qué quería. Sí. Bueno, vamos a seguir con Primera de Pedro y vamos a estar en capítulo 4 si quieren abrir sus Biblias ahí. Y vamos a estar en esa sección que brincamos hace unas semanas. Habíamos estudiado lo que es el sufrimiento. En la primera parte del capítulo 4, versículos 1 a 6, vimos cómo el sufrimiento es como una marca que nos identifica como de ser como uno de Cristo. O sea, que somos de Cristo y es una marca que vamos a sufrir igual que Él sufrió. Y luego brincamos de versículos 7 a 11, leímos de 12 hasta el final del capítulo y miramos la razón por la que sufrimos. Y que no solo debemos esperar que vamos a sufrir, sino que también hay que regocijar en el sufrimiento por causa de Jesucristo. Entonces vamos a cambiar de tema, pero antes de hacer eso, yo quiero decir una cosa más sobre el sufrimiento. Estaba escuchando un podcast, más bien era un breve video sobre eso. Había un muchacho que estaba enfermo, no sé exactamente de qué, pero me imaginaba que era algo físico quizás de la mente por cómo eran sus ojos y cómo hablaba, algo de su mente, pero dice así sobre el sufrimiento. Él tenía una perspectiva diferente de lo que es la sanidad, porque le preguntaron por qué Dios no te sana, ¿verdad? Entonces él dice así: el mayor milagro no es que Dios me haya sanado, no, el mayor milagro que es Él me haya sostenido a través de esto. Sadrach, Mesach y Abednego tenían la convicción de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob puede salvarlos de rey. Pero dijeron al rey: debes saber que aunque Dios no nos salve, no nos inclinaremos. Y Dios no los salvó del horno. Dios les permitió entrar en el horno de fuego, pero Dios no permitió que el fuego los consumiera, ni siquiera que olieran a humo. Lo mismo con Daniel. Dios no salvó a Daniel de entrar a la fosa de los leones, pero sí salvó a Daniel de ser devorado por los leones. Entonces él dice al final: prefiero estar enfermo y en la voluntad de Dios que estar sano y fuera de ella. Eso me hizo pensar, porque muchas veces, y no hay nada malo en orar así, ¿no? Sálvame de esta fosa de leones. Pero luego que si entramos a esa fosa de leones, a veces pensamos que nuestras oraciones fallaron o que Dios nos falló. A veces tenemos que entrar a la fosa de leones, entrar al horno, pero Dios de ahí nos va a proteger, nos va a sostener, y eso es el mayor milagro. Entonces me gustó lo que es su perspectiva, porque muchas veces no queremos entrar a la fosa, no queremos entrar al horno. Dios dice: entra, métete, ahí te voy a proteger. Queremos evitar lo que es lo más difícil, evitar el fuego, evitar los leones. Cuando Dios dice: no temes, yo te voy a proteger. Eso es el milagro. Y me gustó eso, porque hablando de sufrimiento, muchas veces pedimos al Señor que no suframos. Pero quizás Dios quiere no nada más enseñarnos a nosotros algo, pero también muestra a los demás como ellos hicieron, ¿verdad? Un testimonio, ser testigos de algo, ¿verdad? Entonces, eso quería mencionar, porque lo escuché el otro día y me gustó lo que dijo ese señor. Ahora, vamos a estar en versículos 7 a 11.
Dice ahí en mi Biblia, el fin de todas las cosas y la conducta cristiana. La conducta cristiana. Mi Biblia en inglés dice ética. La ética cristiana. ¿Qué significa ética? Según el diccionario dice las doctrinas de moralidad y costumbres sociales. Es un sistema de principios y reglas morales para regular las acciones y modales de los hombres en la sociedad. Eso es lo que pasa cuando descanso un domingo, ¿verdad? Ya no quiere servir mi lengua. Entonces ahora Pedro va a exponer un conjunto de principios morales que deben de regular nuestras vidas a medida que se acerca el fin. Eso debería ser la conducta como cristianos que debemos tener. No nada más en el mundo, sino que también en la iglesia, ¿verdad? Quiero leer una vez versículos 7 a 11. Quiero nada más que escuchen. Y quiero que se hagan la pregunta. ¿Así puedo decir que es mi vida o necesito mejorar? Entonces voy a leer. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úsalo sirviéndose los unos a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero ser, para mí mi meta, mi deseo es ser formado, digamos, en la imagen de mi Salvador Jesucristo. Pero para hacer eso, hay muchas lecciones que yo tengo que aprender, ¿verdad? Es lo que hacemos con los niños, ¿no? Con disciplina, con instrucción. Queremos que sean de una cierta manera, buenos niños, ¿verdad? Cristianos. Pero es un proceso que a veces nos cuesta, es difícil, duele. Entonces, él va a hablar de cierta conducta que tenemos que tener en la iglesia, con los hermanos. Entonces, vamos a leer. Y Pedro dice, primeramente, que el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes en de espíritu sobrio para la oración. Es interesante leer esto. 2000 años después que lo dijo, que dice que el fin se acerca. Si eso él dijo hace 2000 años, ¿y ahora qué? Se acerca aún más, ¿verdad? El estudio de los fines del tiempo, de los tiempos, me imagino que varios de ustedes han escuchado de eso, ¿verdad? Y hay opiniones diferentes, ¿verdad? Hay gente que cree que hay un reino de milenio por 1000 años, hay rapto. Hay gente que no lo cree. Hay gente que cree que va a haber el rapto antes de los 7 años, en medio de los 7 años, al fin de los 7 años, al fin del milenio. Hay varias opiniones de cómo Dios va a terminar con este mundo y empezar uno nuevo. Y tristemente hay muchos pleitos, también mucha división. Tristemente una vez una persona llegó a la iglesia de allá que dijo que no eres salvo si no crees así sobre el fin del mundo. Y dijo, espérate, no. Es solamente fe en Cristo que te salva, ni nada más, ni una doctrina de fin del mundo, ni nada. Pero una de las cosas, yo tengo hermanos en Cristo, muy buenos amigos que creen totalmente diferente que yo, pero todos estamos de acuerdo en una sola cosa, ¿qué es? Que Cristo viene. Todos estamos de acuerdo y no importa si Él viene 7 años, al principio de 7 años, al fin, nada más son 7 años. Cristo viene.
Y ahí es donde debe ser el enfoque, que Cristo viene. A mí me encanta estudiar eso. Es de cómo, qué va a hacer Dios, rapto, no rapto, milenio, no milenio. Me encanta estudiar. Pero eso, si eso causa divisiones, si eso causa pleitos con mis hermanos en Cristo, estoy mal. Necesito enfocar que Cristo viene. Amén. Peter dice que está cerca y aquí estamos años después. Entonces, ¿qué significa cuando dice que se acerca? Bueno, desde la perspectiva del plan de Dios para la humanidad, el fin estaba más cerca en los días de Pedro que en los días de Moisés, ¿verdad? Y aún está más cerca para nosotros que en aquellos tiempos de Pedro. Nosotros tenemos el beneficio de vivir en estos últimos días y podemos mirar hacia atrás, podemos mirar hacia Adán y Eva, podemos ver el tiempo de Noé, de Moisés, llegando a Jesús en la iglesia primitiva. Tenemos el beneficio de poder ver hacia la historia y ver cómo Dios obraba en la gente, todo para cumplir su plan. Entonces, lo que queda, ¿qué es lo que queda? Hay solamente una cosa que queda. ¿Es qué? Cristo viene. Eso es todo. Entonces, con eso necesitamos ser prudentes y de espíritu sobrio para la oración, dice. Las primeras palabras registradas a Jesús cuando Él comenzó su ministerio era así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús lo dijo. Se ha cumplido y se acerca el reino de Dios. Este era un tema común de Jesús, tanto es así que sus discípulos le preguntaron: dinos, Jesús, dinos, ¿cuándo va a suceder estas cosas? ¿Y cuál será la señal? ¿Y qué dijo Jesús? Nada. No es para nosotros saber el día ni la hora, ¿verdad? Solamente el Padre en el cielo. Pero la forma en que podemos ver esto es así. Lo único que sucederá es, en el plan de Dios, es que va a regresar Jesús por nosotros. Y por supuesto, eso significa el fin de todas cosas, tal como las conocemos, se va a terminar. Esto debería hacernos entonces vivir de una cierta manera y con un sentido de urgencia. Porque puede ser que Jesús viene en una semana, o puede ser que alguien va a ver a Jesús porque nunca llega a la casa hoy. Entonces debemos tener una urgencia con nuestra familia, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Una urgencia, porque no sabemos si viene mañana o la persona se va hoy. Entonces, lo primero que nos dice Pedro es que seamos prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Y me imagino que Pedro estaba pensando, diciendo estas palabras, estaba pensando en las palabras de Jesús, que tenía en mente esa vez en el jardín que le dijo Jesús algo similar. Vengo conmigo a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, de versículo 36 a 41. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Entonces llegó con los discípulos, sentó a varios, se llevó a Pedro y los dos fueron un poquito más allá y los sentó ahí, y él siguió más adelante. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro,
orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, tu voluntad. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con qué no pudieron velar una hora junto a mí? ¿Verdad? ¿Con qué no pudieron velar una hora junto a mí? ¿Sabes lo que es interesante? Una hora en la iglesia, a mí también me pasa. Me empieza un sueño y así estoy. Pero pongo una película en Netflix, ahí está pegado mis ojos, así bien abiertos, y ni le hago así. Y puedo ver una serie de show todo el sábado, pero una predica y 5 minutos así soy. Eso es lo que quiere el enemigo. Y la carne es débil, es lo que va a decir Jesús. Así es lo que dice Jesús aquí. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si no queremos caer, si cuando le venga la tentación y no queremos caer, hay que estar velando y orando. Eso es la solución para eso. Y es interesante porque el enemigo es lo que quiere, ¿no? Es por eso yo siempre digo, toda la semana los niños se pueden levantar, arreglarse, irse a la escuela fácil. Domingo llega para ir a la iglesia y todos están chillando, nadie quiere ir, nadie se quiere levantar, todos enojados. No sé si les pasa a ustedes, nos pasaba muy seguido. La mañana más difícil era el domingo. Siempre hay un pretexto para no ir, se poncha la llanta, no sirve de carros, un pleito entre los esposos, algo, siempre. El lunes, tranquilo. Así es una batalla espiritual y hay que reconocerlo. Por eso dice Pedro, hay que ser prudentes y de espíritu sobrio para la oración. En el momento en que nos quedemos dormidos, o sea, espiritualmente, seremos presa de nuestra carne débil. Y ahí es donde vamos a caer en la tentación. Bueno, ahora, desde versículo 8 a 11, en los siguientes versículos, Pedro describe la conducta o ética cristiana que debemos tener. Nos da 5 éticas cristianas. Amarnos unos a otros, ser hospitalarios unos con otros, usar nuestros dones para servirnos unos a otros, y nos va a enseñar cómo hablar unos a otros y servir unos a otros. Entonces, las escrituras hablan mucho sobre cómo debemos comportarnos como individuos, pero también hablan mucho cómo debemos llevarnos unos con otros en la iglesia. Otra vez, el contexto es en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, en este pasaje. Y él comienza con lo más grande, sobre todo el amor. No es solamente comienza con el amor, sino que dice, sobre todo debemos ser fervientes en su amor los unos por los otros. Sobre todo, eso va encima de todo, el amor. Nuestro amor mutuo debe ser prioridad sobre todas las demás cosas y debe ser algo que trabajemos para mantener constantemente. Primero de Corintios 13:8 dice que el amor nunca deja de ser. Entonces tampoco debería terminar el amor de nosotros unos por otros. Y no importa si es alguien que nos cae bien o no, que alguien que nos quiere o no. El amor nunca deja de ser, entonces nuestro amor tampoco, uno con nosotros. Pedro nos da la razón. Y la verdad yo creo que es una buena evidencia que si realmente yo amo a mi hermano o amo a mi hermana. Él dice, porque el amor cubre multitud de pecados. Ahora, ¿qué significa eso? Esta palabra cubrir significa ocultar o velo.
dificultar el conocimiento de una cosa. Esto no significa que lo escondemos debajo del tapete o lo ignoramos. Eso no significa eso para nada. Entonces, Pedro está citando Proverbios 10:12 que dice: el odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Una cosa que quiero notar aquí: la Biblia habla en blanco y negro. Él habla aquí de amor y el odio. Por ejemplo, nosotros tenemos amor. Tenemos me cae bien, me gusta un poquito, me da igual, no me gusta mucho, no me cae bien y lo odio. Tenemos todo eso, pero eso no existe para Dios. Es amor o el odio. Y así es. Y por eso dice en el pasaje de los evangelios que nuestro amor por Dios va a parecer odio para la familia si ellos no están en Cristo. No es que odiamos a ellos, es que ellos no entienden el amor que tenemos para Cristo es tan grande que el amor que tenemos ahora para ellos que va a parecer odio. Entonces, Él está poniendo aquí el amor contra el odio. Y dice, el odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Para entender este versículo que está citando Pedro, podemos leer Proverbios 17:9. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Entonces así es. Si lo cubro, estoy buscando afecto o amor. Si lo repito, el asunto, el pecado, yo estoy separando y causando división entre los mejores amigos. Esta palabra repetir simplemente significa duplicar en sentido figurado. No es que yo repito el pecado, yo veo que él se borrachó, entonces yo me borracho. No. Con mis palabras repito todo lo que él había dicho o él había hecho. Duplico. Es decir, duplicar verbalmente el pecado de otro. Las Escrituras sí nos dan instrucciones específicas sobre cómo manejar una situación en la que un hermano o una hermana en Cristo peca, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Primero vamos directo con esa persona. Oye, hermano, noto algo está pasando, ¿cómo te puedo ayudar? Aparte de eso, no hay nada en las Escrituras que dice que debo repetir para nada el pecado de alguien más. En ninguna situación. Si yo veo un pecado en mi hermano o mi hermana, yo voy con esa persona. El momento que yo se lo digo, yo se lo repito a alguien más, es odio, según la Biblia, estoy causando división. No hay ninguna razón para repetir un pecado. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí y por eso es amor. Si lo cubro, es decir, sin repetirlo, es porque yo amo a la persona. Pero si lo repito, yo lo odio. La acción es como odiar a esa persona. Eso es lo que está diciendo. Entonces, es una buena pregunta para todos. Cuando alguien peca, ¿cuál es su primer pensamiento? ¿Cuál es tu primera acción? ¿Qué es lo que quieres hacer cuando alguien más peca? Nuestro amor por los demás se puede ver fácilmente en cómo manejamos los fracasos de los demás. Por eso yo dije que es como una evidencia del amor. ¿Qué hacemos con esa información? Mi hermano pecó. ¿Qué hago? Mis acciones van a indicar si la amo o si la odio, ¿verdad? Entonces, nuestra primera reacción es contárselo a los demás o acudir a una persona enamorada para ayudar a restaurar a nuestro hermano. Eso debe de ser así. Amémonos, debemos amar unos a otros, exhortándolos y animándolos unos a otros en su pecado en lugar de proclamar su pecado a los demás. Eso es lo que significa aquí cuando Pedro dice: sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados.
si soy honesto, y quiero ser honesto, he fallado en eso. Pensando que estoy levantando una petición o quiero ayuda de alguien, ¿qué hago en esta situación? Y cuento el pecado. Y eso es lo que está diciendo. No hay ninguna situación para repetir el pecado. Vas con esa persona, vas con la palabra de Dios, vas en oración sola. Entonces, eso es lo que significa cubrir una multitud de pecados porque yo amo a esa persona. Luego Pedro nos dice que seamos hospitalarios unos con otros. Pero hay una condición y no me gusta la condición. Dice, sin murmuraciones. ¿Cuántas veces hemos hecho una carne asada o algo y empezamos a quejar? Pues no salió bien, no llegó bien, no le gustó mi comida. Pues empezamos a quejarnos. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Para esa persona o para mí? ¿Verdad? Si hoy empiezo a quejarme porque él no comió de mi comida, o no llegó tarde, o no llegó para nada, es acerca de mí, no acerca de esa persona. Entonces, eso es para servirme a mí, no a esa persona. Tenemos una cultura, cuando yo estaba en el militar, era una cultura, cuando llegábamos a otro país, que cuando alguien me ofreció comida, la tenía que comer. Y eso no entendía, porque era una ofensa, ¿verdad? Yo pienso que, bienvenidos a mi mente, y lo siento al mismo tiempo. Para mí la mayor ofensa es forzar a alguien que coma que no quiere comer, ¿verdad? Forzar a alguien a comer algo que no quiere comer. Entonces, porque ya ahora no es acerca de esa persona, que si le ofrezco algo, es acerca de mí. Si no lo comes, me ofendo. Entonces, no entiendo eso. Por eso dice, sin murmuraciones. Cuando quiero recibir a gente, no debe de importarme lo que quieren comer, no comer, cómo salió las cosas, porque estoy haciendo eso para ellos y no para mí. Sin murmuraciones. Si realmente estamos mostrando hospitalidad a otra persona, entonces debemos hacerlo sin quejarnos. Y cómo nos gusta quejar, ¿verdad? En serio, la ser humano le encanta quejarse de todo. Las flores no eran perfectas, la comida llegó tarde, la gente llegó tarde. Eso nunca pasa en México, ¿verdad? La gente llega tarde. No estoy quejando. Ok. ¿Eres consciente de que es posible entrenar a los ángeles? ¿Sí sabían eso? Hebreos 13:2. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedarán ángeles. Imagínense. ¿Cómo cambiaría tu actitud si supieras que estás siendo hospitalario con un ángel celestial? Piénselo. Alguien toca la puerta y quizás todo de tus... ahorita no, estaba dormido, de una siesta, no tengo nada para darte de comer. Pero es un ángel. Pero no sabías, imagínense. Ahora piénsalo así. ¿Sabes quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. ¿Cómo quieres tratar a un hijo de Dios? ¿Verdad? Cuando alguien nos encarga un bebé que no es de nosotros, ¿qué hacemos? Lo cuidamos. Casi mejor de nuestros propios hijos a veces, ¿verdad? Porque no es mío, es de esa persona, esa pareja. Así debemos tener esa forma de pensar cuando recibimos el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, ¿verdad? Eso es hospitalidad. Ahora Pedro va a hablar sobre nuestros dones espirituales. Cada uno de nosotros hemos recibido un don
del Espíritu. El momento que escuchamos el Evangelio, que confesamos nuestros pecados, pusimos fe en Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo y con él vino un don, un talento, algo especial específicamente para el cuerpo de Cristo. Entonces él dice en versículo, ¿dónde estoy? 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos usar el regalo que Dios nos ha dado. Hablamos un poco sobre esto en Estudio Bíblico de los Hombres en Inglés hace unas semanas, que practicamos que la única manera de crecer espiritualmente en el cuerpo de Cristo es si todos dentro del cuerpo están haciendo su parte. Efesios 4, no voy a leer, pero si quieres notar ahí, leer Efesios 4 es por versículo 14 a 16 por ahí. Nos dice que lo único que podemos edificar unos a otros y crecer en amor es ser parte funcional del cuerpo de Cristo. Cada miembro hace su parte, ¿verdad? ¿Qué pasa si estamos sentados demasiado tiempo? ¿Qué pasa? Es difícil levantarnos así como, bueno, para los que somos viejitos, los jóvenes todavía no. Empezamos a tronar los huesos así, ¿verdad? ¿Qué pasa si no ejercitamos una parte del cuerpo? Si no vamos a caminar, especialmente las rodillas y los codos así, duele, ¿verdad? Nos empiezan a no servir bien, correctamente. Hay que trabajar, hay que hacer algo. Lo mismo pasa con nuestros dones espirituales. Si no lo usamos, se seca y no sirve. Entonces hay que usarlos. Eso puede pasar espiritualmente. Para funcionar adecuadamente en el cuerpo de Cristo necesitamos ejercitar nuestros dones espirituales. A veces no sabemos qué es. A veces todavía no nos damos cuenta de lo que es. Yo recomiendo que nada más empieces a servir de cualquier manera y luego Dios va a guiarte en donde Él quiere que estés. A través de los años puedo ver nuestra vida que siempre nos caemos en un área específica del ministerio. Entonces me di cuenta que ahí es donde Dios nos quiere. Ahí es quizás donde tenemos los dones espirituales que Gina y yo tenemos en común y luego tenemos diferentes, ¿no? Pero hay que empezar a servir. Es como el agua estancada no se mueve bien, pero un río corriente lo puedes guiar, ¿verdad? Entonces así es. Si todavía no sabes cuál es tu don. Y debemos usar esos dones para servir a los demás y no para nosotros mismos. ¿Cuántas veces he visto a gente con sus, digamos, roles en la iglesia o sus dones, usándolos para beneficiarle a sí mismo? Y el don que Dios nos da es para los demás. No es para mí, es para los demás. Y así podemos ser buenos administradores de las cosas de Dios que nos ha dado. Muchas veces escuchamos esa palabra y pensamos primeramente en finanzas, en dinero. Y es cierto, pero necesitamos ser buenos administradores en cualquier cosita que Dios nos ha dado. Finanzas, ropa, carro, casa, hijos, ¿verdad? En cualquier cosa que Dios nos da, hay que ser buenos administradores, especialmente con los dones espirituales. Ahora Pedro también nos va a contar cómo debemos hablar unos con otros. Ok. La lengua. Todos saben qué poderosa es la lengua. Y cómo la lengua es algo pesada, algo tan pequeña, pero puede destruir. Puede destruir. Cuando hablemos,
que seamos un oráculo de la palabra de Dios, dice aquí. El que hable conforme a las palabras de Dios. Ahí lo voy a dejar un poquito. Quiero que piensen esta semana. Cuando hablaron como las palabras de Dios o sus propias palabras. Y yo creo que todos sabemos esta respuesta. Nunca vamos a ser perfectos. Este lado del cielo no vamos a ser perfectos, pero hay que luchar, hay que echar ganas, ¿verdad? Cada vez, cada semana, cada día más podemos ser un poquito mejor en este área, ¿no? Después de lo que captamos a través de nuestros ojos, por ejemplo, siempre la palabra habla acerca de que los ojos es como la ventana al alma. Y hay que cuidar los ojos. Yo pienso para mí lo siguiente que debemos tener muy cuidado es nuestra lengua, ¿verdad? Proverbios 18:21 dice así: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. ¿Ama qué? ¿Los que aman qué? Lo que sea, si amas la muerte, vas a comer de su fruto con tu lengua. Si amas la vida, vas a comer del fruto de tu lengua, porque vas a estar hablando muerte o hablando vida. Y vamos a comer de ese fruto. ¿Qué fruto te gustaría comer? Manzana, no. ¿El fruto de la muerte o fruto de la vida? Cada vez, antes de abrir la boca, necesito hacerme la pregunta: ¿quiero comer el fruto de la muerte o quiero el fruto de la vida? Y eso va a cambiar lo que vamos a decir. Siempre dicen, piensa antes de hablar, ¿verdad? Quiero leer varios versículos. Primero vamos a leer 4 versículos acerca de los efectos de la lengua. Puede ser efectos negativos o positivos de la lengua, pero quiero leer varios para escuchar o para ver lo que dice la palabra de Dios sobre la lengua. Santiago 1:26, Santiago. Si alguien se cree religioso, lo voy a cambiar un poquito. Si alguien se cree cristiano, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Entonces, si yo me creo cristiano, pero no puedo frenar mi lengua, estoy engañado y no me sirve para nada. Con eso podemos ya orar y irnos. Proverbios 10:19. 10:19. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. ¿Cómo dirías spontaneous confession? No te oigo. Confesión espontánea. Confesión espontánea. Es un dicho en la policía. Es cuando hay alguien ahí que sospecho ahí y entra la policía, empieza nada más a decir muchas palabras. ¿Qué hiciste? Okay, qué bueno que me dijiste que robaste. Ok, entonces le engañaste. Ok. Nada más empiezan a decir mucho y a través de eso confesan sus pecados. En las muchas palabras la transgresión es inevitable. Si yo soy una persona que habla, va a salir mis pecados. Pero el que refrena sus labios es prudente. Ok. Proverbios 15:4. Yo sé que esto no es fácil, pero es necesario. 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Cuando abro mi boca y voy a decir algo, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero levantar la persona? ¿Quiero dar vida a esa persona?
o quiero quebrar su espíritu, ¿verdad? Hay poder en eso, con nuestras palabras. Muchas veces, y lo he dicho varias veces desde aquí, la gente piensa es como debo hablar, ¿ok? Pero la Biblia habla de las palabras que uno dice. Yo he comentado varias veces el ejemplo de mis dos amigos, que sí son reales. Todavía hablo con los dos, los quiero mucho. Si fuera sordo, nada más mirándonos, hablando, pensarías que él estaba re enojado conmigo, gritándome, regañándome, o sea, súper como que casi a punto de matarme. Pero cuando escucho sus palabras, qué tan hermosas, amorosas y edificantes. O sea, es hermoso lo que dice. Su amor por Cristo sale con las palabras que usa. Tengo otro amigo, es muy calmado, habla bien, como miel. Ay, pero sus palabras son como un cachillo en la espalda, o las uñas en el pizarrón, así. Entonces, muchas veces no es la forma que alguien habla, la manera muy emocional o muy calmado. Son las palabras. Son las palabras que dicen que puede quebrar el espíritu o apacer el árbol de vida o dar vida. Un versículo más, 1 de Pedro 3:10. 1 de Pedro 3:10. El que desea la vida, amar y ver días buenos. ¿Quién quiere eso? Ok, vamos a ver cómo lograr eso. Refrene su lengua de mal y sus labios de no hablen engaño. El que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Eso es la lengua. Ahora quiero leer 3 versículos más. Entonces, ¿cómo debemos hablar? Dice aquí en el texto de hoy que debemos hablar conforme las palabras de Dios. Entonces, ¿cómo le hacemos? Efesios 4:29. Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, una vez más, antes de hablar hay que pensar, estas palabras van a ser para edificación, estas palabras van a impartir gracia a los que van a escuchar. ¿Esas palabras van a ser buenas o va a ser mala? Hay que pensar. Efesios 5:19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Quiénes de ustedes han cantado en vez de hablar con alguien? Un himno. Gina siempre está cantando en la iglesia, en la casa, ¿verdad? Y levanta la casa, levanta el espíritu de la casa. Yo pienso que eso puede ser literal, cantar un himno, cantar un canto, pero también yo pienso que puede ser como una forma de hablar que parece un himno, parece un canto, parece un salmo con las palabras que usamos, ¿no? Como rey David hablaba, que ahora decimos que son salmos. Entonces así debemos hablar. Un versículo más, Colosenses 4, versículo 6. Que su conversación sea siempre con gracia. ¿Cuándo? Cuando sentimos bien, todo nos va bien, nos cae bien la persona, siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Y siempre es la palabra clave. Así debemos hablar conforme
a la palabra de Dios. Creo que todos aquí, incluso yo, podemos mejorar en este área, ¿no? Cuando hablamos, primeramente debemos pensar, ¿vamos a destruir? ¿Vamos a repetir pecado, que es el odio? ¿O vamos a levantar? ¿Vamos a bendecir? ¿Vamos a amar por guardar o por cubrir ese pecado? Ahora Pedro nos va a hablar de cómo servir y servir unos a otros, especialmente cuando nos servimos unos a otros con nuestros dones. Debemos servirnos unos a otros por la fortaleza que Dios da. Nuestra carne y nuestra fuerza son débiles, ¿verdad? Obviamente físicamente tenemos que descansar. Él no está hablando físicamente. Necesitamos dormir la noche, necesitamos una siesta en la tarde. Si son como yo, necesitamos una siesta en la mañana, también en la madrugada. O sea, me gusta descansar. Espiritualmente necesitamos hacer las cosas no en nuestras propias fuerzas, sino que en la de Dios. Y así nunca vamos a cansarnos, nunca nos vamos a secar espiritualmente, porque es la fortaleza, la fuerza de Dios que Él nos da. Leímos como Jesús le dijo a Pedro que la carne es débil. Más bien debemos ser fortalecidos por el Señor. Efesios 6:10 dice así: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando empezamos a amar a una persona, si lo hacemos en nuestras propias fortalezas, vamos a cansar, nos vamos a secar. Cuando empezamos a usar nuestros dones y lo hacemos en nuestra carne, vamos a fallar. Cuando empezamos a hablar y lo hacemos en la fortaleza de Dios, vamos a fallar, vamos a destruir en vez de levantar y bendecir. Entonces hay que hacer todo por la fortaleza que Dios nos da. Para cerrar, yo nomás quiero leer la última parte de versículo 11, que dice: Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor, y gracias por tus fortalezas, Señor, que nos das. Gracias, Señor, por tu Hijo que enviaste. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos das. Gracias, Señor, por el privilegio de ser parte de tu familia, ser adoptados, Señor, como hijos y hijas. Y pido, Señor, que nosotros podamos ser una iglesia, una luz aquí en San Felipe, en Baja California. Y que podemos demostrar, Señor, lo que es amar a nuestros hermanos, lo que es servirle al otro, lo que es usar nuestros dones para servir a tu iglesia, Señor, a tu cuerpo, Señor. En lo que es hablar conforme tus palabras, Señor. Y pido para mí también, Señor, te pido que me fortalezcas, Señor, que me ayudes en esa área. Y que todo eso sea para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.